Hola, bienvenidos a la ayudantía de vascularización de cabeza. Hoy hablaremos sobre la arteria maxilar. Los objetivos de esta ayudantía son reconocer el trayecto de la arteria maxilar, identificar las relaciones más importantes de esta arteria y reconocer las características de cada rama. La arteria carótida común se divide en una arteria carótida interna que se dirige al interior del cráneo y en la arteria carótida externa. Ambas arterias se encargan de irrigar mediante sus diferentes ramas toda la región de la cabeza y el encéfalo junto a la arteria vertebral, la cual proviene de la arteria subclavia. El pulso de la arteria carótida externa es de utilidad clínica y es palpable en la región cervical, conocido como el pulso carotidio. En esta imagen podemos ver la arteria carótida externa, la cual emite múltiples ramas, siendo las ramas terminales la número 1, la arteria temporal superficial, y la número 11, la arteria maxilar. La arteria maxilar es la rama profunda de la arteria carótida externa. Se genera dentro de la parótida y se extiende desde su origen a través de la fosa infratemporal, pasando entre los músculos pterigoideos medial y lateral, hasta alcanzar la fosa pterigopalatina, donde se mete en el agujero esfenopalatino. Esta arteria presenta un trayecto que se puede dividir en tres partes: un trayecto mandibular, un trayecto pterigoideo y un trayecto esfenoidal. Esta arteria presenta un trayecto tortuoso, de lateral a medial, de posterior a anterior, y en cada una de sus porciones emite ramas en diversas direcciones, dando un total de 14 ramas colaterales y una rama terminal. Antes de alcanzar la fosa infratemporal, la arteria maxilar pasa por el ojal retrocondilio. Esta estructura corresponde a un espacio formado entre el cuello de la mandíbula y el ligamento esfenomandibular. Y este ligamento corresponde a un engrosamiento posterior de la fascia interpterigoidea que separa ambos músculos pterigoides. En esta imagen podemos ver el contenido de este espacio, en el cual destaca la arteria maxilar, el nervio auriculotemporal y las venas maxilares. En esta imagen podemos ver, a partir de una vista posterior, la relación que tiene la arteria maxilar junto con el nervio auriculotemporal, y en la imagen de la derecha podemos ver por una vista medial esta misma relación con respecto al ligamento esfenomandibular. Entonces, a grosso modo, el trayecto de la arteria maxilar nace de la arteria carótida externa dentro de la celda parotidia, atraviesa el ojal retrocondilio y se dirige por la cara medial de la mandíbula en relación al músculo pterigoideo lateral, hasta alcanzar la fosa infratemporal. En esta fosa se ubica entre ambos músculos pterigoides, medial y lateral. Luego se introduce la fosa pterigopalatina hasta alcanzar el agujero esfenopalatino, donde adopta el nombre de la arteria esfenopalatina como rama terminal. A continuación analizaremos sus 14 ramas colaterales y la rama terminal según cada uno de sus segmentos. En el trayecto mandibular, en primer lugar, destaca la arteria timpánica anterior. Esta arteria nace a nivel del cuello de la mandíbula y está relacionado con la articulación temporomandibular. Esta arteria es ascendente y penetra en la fisura petrotimpánica, donde se dirige al oído medio y se ramifica al interior de la cavidad timpánica. También está la arteria auricular profunda. Tiene un recorrido hacia posterior y nace en relación a la arteria timpánica anterior. Esta arteria irriga la articulación temporomandibular y el conducto auditivo externo y la membrana timpánica. En esta imagen se puede observar bien la relación que tiene con el cuello de la mandíbula y el cóndilo de la mandíbula y la articulación temporomandibular. Luego tenemos la emergencia de la arteria meningia media. Esta arteria asciende medial al músculo pterigoideo lateral y atraviesa al nervio aurículo temporal. En este nervio se realiza una especie de ojal
que rodea y permite el paso de la arteria meningia media. Entonces, esta continúa su recorrido y entrega algunas ramas pequeñas para que posteriormente atraviese el agujero espinoso introduciéndose en el cráneo para irrigar la dura madre. En el interior del cráneo se divide en dos ramas, una anterior y otra posterior. La arteria meningia media entrega la arteria timpánica superior, que junto al nervio petroso menor se dirigen a la cavidad timpánica. La arteria meningia media se puede anatomosar con la arteria meningia anterior, la cual es rama de la arteria etmoidal anterior de la arteria carótida interna. Tenemos también la rama meningia accesoria. Es inconstante y asciende verticalmente hasta dirigirse al agujero oval, donde se relaciona con el nervio mandibular. Posteriormente se introduce en el cráneo y se distribuye al ganglio trigeminal y la dura madre. Nuestra última arteria a destacar es la arteria alveolar inferior en este trayecto. Esta arteria es la única arteria descendente de este trayecto y se dirige de forma oblicua, originando las arterias del nervio lingual y la arteria miloioidea, la cual discurre por el surco miloioideo. La arteria alveolar inferior se introduce por el conducto mandibular y proporciona ramas óseas y dentales, irrigando las raíces de los dientes próximos al conducto. Finalmente, la arteria se divide en sus ramas terminales, una rama incisiva y otra mentoniana. Ahora analizaremos el segundo trayecto. En relación al proceso pterigoides, nace primero la arteria massetérica. Esta arteria tiene una disposición lateral, sale de la fosa infratemporal a través de la incisura mandibular junto al nervio massetérico y penetra en la porción postero-superior del músculo massetero. Luego tenemos la arteria temporal profunda posterior y anterior. Estas arterias pueden salir de un tronco común de la arteria maxilar o por separado. Ambas ramas son exclusivas para el músculo temporal y se relacionan con la cara profunda de este músculo en la fosa temporal e irriga su porción posterior y anterior respectivamente. También tenemos ramas pterigoideas ascendentes y descendentes. Ambas ramas se distribuyen por los músculos pterigoideos. La rama ascendente se dirige hacia el músculo pterigoideo lateral y el descendente hacia al medial. Por último, tenemos la arteria bucal, la cual se dirige hacia el músculo buccinador y se ramifica por las partes blandas de la mejilla. Esta arteria irriga el músculo buccinador, encías y parte de la mucosa oral. Se anastomosa con la arteria facial, que también proviene de la arteria carótida externa. El último trayecto es el trayecto esfenoidal, en el cual da la arteria alveolar superior posterior. Esta arteria desciende en relación a la tuberosidad del maxilar y se originan ramas dentales, las cuales se introducen en los conductos alveolares. Estas ramas se dirigen a la arcada dentaria superior y las ramas se distribuyen en el seno maxilar y las raíces de los molares. También tenemos la arteria infraorbitaria. Esta arteria irriga la región infraorbitaria, pero no la órbita. Ingresa por la fisura orbitaria inferior y recorre el surco y conducto infraorbitario y sale por el agujero del mismo nombre. Esta arteria se distribuye en numerosas ramas hacia la mejilla y el párpado inferior. También entrega las ramas alveolares superiores anteriores que irrigan los incisivos. Luego tenemos la arteria palatina descendente, la arteria del conducto pterigoideo y la arteria pterigo-palatina o las ramas faringias. La arteria palatina descendente es una arteria que desciende, obviamente, y entrega la arteria palatina mayor, arteria la cual pasa por el conducto palatino mayor e irriga el paladar duro. También entrega la arteria palatina menor, arteria que pasa por el agujero del mismo nombre para irrigar el paladar blando y el velo del paladar. En sus posiciones anteriores se anastomosa con la arteria esfenopalatina a nivel del conducto incisivo. También tenemos la arteria del conducto pterigoideo. Esta arteria irriga el nervio del conducto pterigoideo y la mucosa faríngea y se distribuye por el conducto del mismo nombre.
Por último tenemos las ramas faringias. Estas ramas atraviesan el conducto palato-vaginal para irrigar la mucosa faríngea. Como rama terminal está la arteria esfenopalatina. Esta arteria atraviesa el agujero esfenopalatino e irriga parte de la cavidad nasal, en donde se divide en una rama medial para el tabique nasal y una rama lateral para irrigar la pared lateral de esta cavidad. En la cavidad nasal, la arteria esfenopalatina se anastomosa con ramas nasales de la arteria etmoidal anterior, la cual es rama de la arteria carótida interna. Esto constituye una anastomosis entre los dos sistemas vasculares, la arteria carótida externa mediante la arteria esfenopalatina y la arteria carótida interna mediante la etmoidal anterior. También se anastomosa con la arteria palatina mayor a través del conducto incisivo. Y con esto damos finalizado la diapositiva. Muchas gracias por su atención.